Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir, un encuentro inesperado, una tensión evidente y una intervención que nadie vio venir. El glamuroso mundo del entretenimiento nos sorprende una vez más con una escena digna de telenovela. En un exclusivo evento celebrado la noche pasada en Estambul, dos figuras queridas y conocidas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir, protagonizaron un momento que dio de qué hablar entre los presentes y que hoy acapara los titulares de la prensa rosa. Todo comenzó de forma aparentemente normal. Can Yaman, luciendo un traje negro clásico con su inconfundible melena recogida, llegó al evento rodeado por su habitual equipo de seguridad. A los pocos minutos, Demet Özdemir hizo su entrada, deslumbrando con un vestido plateado que acentuaba su elegancia natural. Lo que nadie esperaba era que el ambiente de cordialidad y lujo se transformaría rápidamente en una escena tensa y llena de miradas inquisitivas. Según testigos presenciales, el detonante fue la inesperada aparición del exesposo de Demet, quien intentó acercarse a ella en un gesto que, a primera vista, parecía inofensivo. Sin embargo, fue suficiente para que los guardaespaldas de Can Yaman reaccionaran con rapidez. Uno de los agentes se interpuso de inmediato entre el hombre y Demet, haciendo una señal clara de que no se le permitiría más cercanía, comentó un invitado que prefirió mantenerse en el anonimato. Lo curioso es que, a pesar de la reacción de seguridad, Can Yaman no intervino directamente, pero su mirada lo decía todo. Fue un instante, pero Can lo miró con tal intensidad que todo el mundo lo notó, añadió el mismo testigo. Por su parte, Demet pareció confundida al principio, pero luego agradeció discretamente al personal de seguridad con una leve inclinación de cabeza. Las redes sociales estallaron apenas se corrió la voz. Fotografías borrosas y vídeos tomados por asistentes comenzaron a circular con velocidad. En uno de los clips se puede escuchar a una mujer diciendo, «Dios mío, eso es Can Yaman. Está mirando con fuego en los ojos». La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulaciones. Protagonistas de una de las series más queridas por el público femenino, su química traspasó la pantalla, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, los rumores nunca dejaron de circular. El hecho de que Can pareciera protegerla de una situación potencialmente incómoda solo avivó esas sospechas. Una fuente cercana a la organización del evento declaró, Can Yaman pidió que se reforzaran las medidas de seguridad apenas vio que el ex de Demet se acercaba. Fue muy discreto pero contundente. Lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. La música se detuvo por un instante, como si el DJ también hubiese sentido la tensión del momento. Demet, tratando de mantener la compostura, se excusó del grupo con el que conversaba y se dirigió hacia una terraza privada del recinto. Algunos pensaron que se retiraría del evento, pero no fue así. Apenas unos minutos después, Can Yaman la siguió discretamente, sin decir palabra, pero acompañado por uno de sus asistentes personales. No hay registros oficiales de lo que se habló en ese encuentro breve y a puertas cerradas, pero según otro asistente al evento, Can y Demet hablaron a solas por unos 15 minutos. No fue una discusión, más bien parecía una conversación seria, íntima. Al salir, ella sonreía levemente, aunque sus ojos parecían haber llorado. Mientras tanto, los medios ya estaban en plena ebullición. Las primeras páginas de los portales de farándula comenzaron a recoger versiones del incidente, algunas incluso exagerando los hechos. Can Yaman se lanza en defensa de Demet Özdemir en un acto heroico y romántico, tituló uno de los blogs más seguidos. Otro, más escéptico, apuntaba a una posible estrategia de publicidad, reencuentro espontáneo o maniobra mediática. Sin embargo, las versiones más cercanas al círculo de confianza de ambos actores sugieren que este encuentro no fue planeado. De hecho, algunas fuentes aseguran que Demet no sabía que Can asistiría al evento. Ella dudó hasta último momento en ir, explicó una amiga íntima de la actriz.
No quería revivir viejas emociones, y mucho menos tener que enfrentar al pasado en un solo lugar. La reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, especulaciones y hasta montajes con fotografías de los dos actores en la terraza. Hashtags como almohadilla Cani Demet Encuentro y almohadilla Amor en Estambul se volvieron tendencia en menos de una hora. Los fanáticos de la pareja, conocidos como Can Demet Lovers, revivieron los momentos icónicos de la serie que los lanzó al estrellato y comenzaron una campaña informal pidiendo que vuelvan a trabajar juntos en pantalla. Pero el episodio no terminó ahí. Cuando la velada parecía volver a su ritmo habitual, el ex esposo de Demet intentó, por segunda vez, acercarse a ella, esta vez en uno de los pasillos del lugar. Para entonces, la seguridad había sido duplicada y, según testigos, se le pidió que abandonara el lugar de forma educada pero firme. Algunos rumores apuntan a que la producción del evento se disculpó con Demet por no haber previsto esa situación. Can Yaman, por su parte, mantuvo una actitud distante pero vigilante durante el resto de la noche. Saludó a colegas, posó para algunas fotos oficiales, pero evitó dar declaraciones a la prensa. Demet, en cambio, se retiró una hora antes del cierre, acompañada por dos asistentes y sin dar mayores explicaciones. Lo que ocurrió en esa noche de glamour y tensión ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Fue un gesto de protección o una señal de que aún queda algo entre ellos? ¿Se trató de una coincidencia o de un reencuentro inevitable en el mundo del espectáculo? ¿Volverán a cruzarse sus caminos, dentro o fuera de la pantalla? Por ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales. Los representantes de Can Yaman afirmaron que el actor está enfocado en su próximo proyecto internacional y que no hará comentarios sobre su vida privada. El equipo de Demet Özdemir, por su parte, simplemente indicó que ella agradece el apoyo del público y está concentrada en sus compromisos profesionales. Mientras tanto, la audiencia, fiel y atenta, sigue analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra no dicha. El glamour del evento quedó en segundo plano frente a lo que muchos ya catalogan como el momento del año en la farándula turca. Porque si algo ha quedado claro es que, cuando Can y Demet están en el mismo lugar, la magia y la tensión está garantizada. Y como suele pasar en este mundo donde lo real y lo ficticio se entrelazan sin aviso, lo que parecía ser una noche cualquiera terminó siendo el escenario de una historia que, tal vez, aún no ha escrito su último capítulo. Seguiremos informando. ¿Será este el inicio de un reencuentro entre Can y Demet? ¿O solo una casualidad cargada de tensión? El tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos es que, una vez más, nos han demostrado que su historia, real o ficticia, sigue atrapando corazones. Si les gustó el video, no olviden dejar su comentario, decirnos qué opinan de esta situación y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.